¿Cómo están, amigas y amigos de Canal 28 y La Nocturna? Les saluda Roberto Uriel en una emisión más. Ya casi estamos cerrando este 2023 y, por supuesto, uno de los temas que durante todo este año estuvo presente y que tuvo sus altibajos, por supuesto. En algunos momentos estuvo un poquito más arriba y en algunos momentos al cierre de año como que se nos empezó a desplomar, pero volvió a retomar el camino de, digamos, la bonanza. El peso, que este año le llamaron el superpeso mexicano. Y justamente vamos a hablar de eso, qué implicaciones tiene, qué aprendizajes nos deja durante todo este año y sobre todo qué nos espera para el 2024. Y para hablar de eso, recibo con mucho gusto en esta noche aquí en La Nocturna a el doctor Jorge Omar Moreno, especialista en economía, catedrático e investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por la invitación. No, gracias, al contrario, gracias a usted por regresar a La Nocturna. Y también regresa, por supuesto, el doctor Efraín Cornejo, director de la licenciatura en Economía de la UDEM y también investigador y catedrático. Bienvenido. ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches. Gracias por la invitación. Jorge, un gusto nuevamente coincidir. Y buenas noches a todo el auditorio. Coincidimos nuevamente y ahora con un tema que, pues de entrada, se antoja positivo. Ya me dirán ustedes si sí o si no. Y que sobre todo ha sido como una bandera muy, muy importante que el presidente de la República todo este año ha estado ondeando y presumiendo, ¿no? Que la economía mexicana está muy bien y que el peso está mejor que nunca. El decir que el peso se está cotizando frente al dólar, que es nuestra moneda de referencia, de una forma alta, o sea que el dólar está barato, ¿es un signo positivo o qué significa todo esto? ¿Con quién empezamos? Adelante. Gracias. Esto hay que leerlo adecuadamente. Hay que ver desde qué punto de vista lo queremos interpretar. Un peso barato en relación con el dólar, como lo tenemos ahorita, la famosa apreciación, es muy tentador para los importadores, pero es extremadamente perjudicial para nuestras exportaciones. Nuestros exportadores no la pasan nada bien porque ahora resulta ser que reciben menos pesos por cada dólar que están mandando de producto hacia el exterior. Entonces hay que ver desde qué perspectiva lo queremos interpretar. Sí. Ahora, lo que comentabas en términos de es algo para presumir. Bueno, creo que también tenemos que ser claros de desde qué perspectiva lo queremos ver. Si lo queremos ver desde la perspectiva de que en el 20, hace 3 años, llegamos a estar en 25 pesos por dólar, pues evidentemente es extremadamente favorable, ¿no? Pero si lo entendemos, ¿cuáles son las circunstancias que han favorecido que se dé esta apreciación en el tipo de cambio? Entonces ahí sí ya nos vamos a quedar con algunos cuestionamientos. Ejemplo, una de esas variables que ha favorecido mucho el tipo de cambio barato es la entrada de remesas hacia el país. Y la entrada de remesas, aunque puede ser favorable o se pinta muy bonito, porque al final del día es dinero que ingresa al país, hay que entender cuál es la circunstancia. Si están llegando más remesas es porque muy probablemente tenemos más connacionales que tuvieron que irse a buscar el sustento de sus familias afuera del país, lo cual quiere decir que como economía no fuimos capaces de generar esas oportunidades de trabajo para poderlos ganchar y que se quedaran aquí, ¿verdad? Entonces desde ahí claramente habría que verlo. Otra cuestión que habría que analizar es la tasa de interés. Banco de México no ha movido la tasa de interés desde marzo de este año y traemos una tasa extremadamente alta. Esta tasa del 11.25% que actualmente traemos es la que se fue generando a raíz de la inflación, cuando traíamos una dinámica de inflación al alza que aquí habíamos platicado, si recordarás, hace algunas semanas, ¿verdad? Aquí platicábamos y entendíamos, explicábamos por qué razón el Banco de México tenía que mantener una tasa de interés alta. Sin embargo, la inflación hoy ya va
a la baja. Ya no tenemos los mismos niveles que llegamos a tener. Ahorita ya estamos hablando de una inflación de alrededor del 4%, tantito más del 4%, cuando la llegamos a tener hasta casi 10%, y nuestra tasa sigue estando en 11.25%, que comparado contra la tasa que maneja Estados Unidos a través de la Fed del 5.25%, pues hay un diferencial de tasas bastante atractivo que favorece a que el inversionista extranjero voltee su mirada hacia México, ¿verdad? Un tercer elemento que también de alguna forma nos ha impactado y tampoco tiene que ver con nuestra economía es la cuestión del conflicto bélico. Ese famoso conflicto que venimos arrastrando de meses atrás en Rusia y Ucrania. ¿Por qué nos está favoreciendo? Pues porque el inversionista busca monedas en economías emergentes en las cuales poder invertir su capital. Una de esas monedas contra las que competía el peso era claramente la moneda rusa, el rublo. Y hoy el rublo pues está fuera de la jugada por este conflicto, ¿verdad? Entonces el inversionista dice, pues ¿por qué no voltear hacia México con una tasa de interés alta, el 11.25%, y con el conflicto allá, pues me puedo ir, ¿verdad? Y además siendo una economía que estamos colindante con Estados Unidos, pues suena interesante, ¿verdad? Y si a eso le añadimos la promesa de Elon Musk de venir a Nuevo León y traer prácticamente 10,000 millones de dólares, según lo que se había dicho, en inversión extranjera para la gigaplanta de Tesla, pues se vuelve atractivo. Pero aquí otra vez la pregunta es la misma que nos planteábamos al inicio. ¿Qué tanto de esto es porque realmente nosotros como mexicanos lo hemos hecho? Sí, cierto. Doctor. Sí, mira, retomando lo que dice el doctor, y estoy de acuerdo en que probablemente una manera de resumir este superpeso son temas coyunturales, que no tienen que ver propiamente con la política pública implementada desde el gobierno federal. Hemos de recordar que venimos de un proceso disruptivo en nuestro desarrollo como sociedad, producto de la pandemia por COVID-19, en donde los paradigmas de producción y de comercio internacional cambiaron. Si antes de la pandemia el paradigma del comercio internacional se regía por buscar la mano de obra barata, a partir de la reintegración y reinserción de la economía global hacia el crecimiento, fue este fenómeno de reubicación de la inversión extranjera, estando cercano al mercado final y de mayor valor, que en este caso, para el caso de México, pues es Estados Unidos. Entonces, el fenómeno del nearshoring, que también lo llegamos a discutir en esta misma mesa, creo yo que contribuyó también de manera enorme a esta atracción de inversión que revaloró y posicionó la economía mexicana en términos muy favorables. Pero si nosotros analizamos lo que ha pasado este año con otras monedas a nivel internacional, como puede ser el peso chileno o el caso de la moneda peruana, vamos a observar que también hubo una revaloración importante relativo al dólar de estas monedas. Entonces, el tema coyuntural importa porque no es tanto el fortalecimiento per se de la economía mexicana, sino también la relativa debilidad de la economía norteamericana que imperó durante este periodo y que favoreció también a poner al peso mexicano como una moneda atractiva para invertir. Simplemente durante los primeros meses de este año, la moneda mexicana se consideró como la de mejor rendimiento en términos de inversión, con un 12% aproximadamente. Sin embargo, reiteramos que este fenómeno tiene que ver más con un carácter coyuntural. ¿A qué nos referimos? Un carácter de corto plazo, producto de los cambios en la economía global, de temas que no están bajo el control ni la agenda política del gobierno federal y que efectivamente, como lo vamos a discutir en los próximos minutos, tiene costos y beneficios. Es decir, no podemos pensar que únicamente por tener una moneda fortalecida los beneficios son universales, sino que también presenta temas de coyuntura, temas de áreas de oportunidad y de enormes costos para un sector muy importante del país, como lo puede ser en este caso el exportador. Sí, hasta ahorita lo que ambos han manifestado es que
como yo lo entiendo, es que el tener esta tasa de interés, el tener esta apreciación del peso frente al dólar, beneficia en primera instancia a quienes están realizando inversiones aquí en el país. En primera instancia. Más allá, el círculo o la ola de beneficio se extiende también a la población, o qué implicaciones tiene para la población en general, porque de entrada, bueno, un ciudadano común como yo, bueno, ve el peso, el dólar en 17 y lo primero que piensas es, bueno, ¿puedo comprar dólares o puedo ir a comprar a Estados Unidos algunas cosas que necesite? Pero más allá, ¿qué implicaciones tiene para un ciudadano común el que tengamos este beneficio? Ahora, también, por lo que entiendo, puede cambiar en cualquier momento el panorama. O sea, está, por lo que ustedes me comentan, está como dependiendo de lo que pase en el mundo, inmediatamente se nos puede revertir. ¿Sí? Para efectos del ciudadano común y corriente, yo diría, más allá de lo que podamos hacer a través de importaciones, realmente no tiene mayor efecto. Okay. ¿Para quién sí puede tener un impacto? Para las empresas. ¿Por qué? Porque muchas empresas tienen un financiamiento en dólares. Okay. Entonces, evidentemente, esas empresas se están viendo hoy favorecidas porque su deuda en términos de pesos se está abaratando, ¿no? Entonces, en términos de la cantidad de pesos que tengo que estar desembolsando en cada pago, ¿verdad? Ahí es donde sí se ven favorecidas. Pero, como bien tú lo decías, esto es una situación, y también lo señalaba ahorita mi colega Jorge Omar, temporal. Okay. Esto va a cambiar. Puede cambiar. No sabemos en qué momento, pero no se va a sostener. Eso es definitivo. Inclusive las expectativas que hoy se manejan a través de los diferentes escenarios que Banco de México plantea con los analistas del sector privado, se habla de que para el próximo año el tipo de cambio al cierre ya vamos a andar rondando los 19 pesos, 18.91, 18.94, ya muy cerca de los 19. ¿Esto qué nos está diciendo? Que muy probablemente a lo largo de todo el 2024, en lugar de estar viendo una apreciación, vamos a estar viendo una depreciación paulatina de nuestro peso. Cierto. Porque es importante destacar que para poder mantener los niveles de tipo de cambio que estamos observando, deberíamos estar manteniendo la tasa de crecimiento de atracción de inversión al mismo rendimiento, a la misma tasa de crecimiento, al mismo ritmo, perdón, que es lo que quería involucrar. Y no es así. O sea, para poder atraer tanta inversión a estas tasas de crecimiento, involucraría una acción pues muy propositiva por parte de los gobiernos para poder hacer atractivo este tipo de recursos, lo cual desafortunadamente tampoco está pasando, porque hemos de observar que conforme las tasas de interés incrementan con motivo de la incertidumbre, con motivo de el próximo proceso electoral del país, la inversión se vuelve menos rentable, la inversión extranjera directa se vuelve menos rentable, y el ejercicio de atracción de inversión por nearshoring, que es este fenómeno que nos ha favorecido en estos últimos 2 años, se puede reducir, y por lo tanto, simplemente al no poder recibir a la misma tasa los dólares que se requieren para mantener este tipo de cambio, la moneda se revalorará. Entonces, es un fenómeno coyuntural que está siendo aprovechado obviamente como una bandera política, pero que perjudica a sectores que son estratégicos y que se consideran como pilares en el desarrollo y crecimiento del país, como lo puede ser, por ejemplo, el sector exportador, el sector exportador automotriz, el sector turismo, y en este caso, la contraparte a los hogares que tienen la oportunidad, por ejemplo, de gastar en dólares, que son los hogares cuyo ingreso depende de los dólares. Y que ante esta reapreciación del tipo de cambio, al no poder comprar con los mismos dólares tantos pesos, ven desfavorecido el poder adquisitivo de las remesas que envían, en este caso, los migrantes mexicanos a sus familias mexicanas. Así es que, poniendo en una balanza estos cambios, debemos ser objetivos y decir, es un fenómeno coyuntural al cual obedecen estos enormes cambios en la infraestructura de comercio internacional, en donde el papel del nearshoring, la inversión extranjera directa, ha jugado
un rol fundamental, pero que para el próximo año hay un acuerdo generalizado de que las condiciones no van a poder permitir mantener estos niveles observados y va a haber una reapreciación. Ojo, no es una depreciación formalmente porque no está siendo manipulado el tipo de cambio, se está ajustando con el mercado, pero sí una reapreciación hacia niveles más parecidos hacia los que decía el doctor, 19, 20 pesos, y no tanto esos niveles que observamos de hasta 16.50, ¿no? Sí, los que hemos tenido. Bien, ahorita vamos a marcar la primera pausa de este espacio, pero vamos a seguir platicando. Vamos a regresar hablando justamente de lo que ya toca usted ahorita, el tema de que hasta ahorita ha sido un objeto de presunción, pero a ver qué dice el próximo año la autoridad federal, ¿no? Cuando empiece, si los pronósticos se cumplen, empiece a subir la cotización moneda a moneda. Vamos a la pausa, regresamos, estamos aquí en La Nocturna analizando todo acerca del superpeso mexicano. Regresamos a La Nocturna, seguimos platicando sobre el superpeso y ahorita, antes de irnos al corte, el doctor Jorge Omar Moreno ya nos platicaba acerca de cómo en estos momentos se puede utilizar como una, pues para presumir un poco, ¿no? El que tenemos la moneda muy apreciada frente al dólar. Y también me llama mucho la atención el otro punto de que si bien en estos momentos está en 17, 18, ¿verdad? Ha fluctuado en esos valores, pues no representa un beneficio para las empresas que venden al exterior porque venden más barato, ¿verdad? Sí. Entonces, tiene sus claroscuros el que en estos momentos la moneda se encuentre así, el superpeso. Ahora, la pregunta interesante es, o al menos la pregunta es, ¿qué va a pasar en 2024, verdad? ¿Se seguirá utilizando esas frases triunfalistas de que estamos teniendo muy buena la economía, de que el peso está mejor que nunca? ¿Cómo lo vamos a resentir, no? El hecho de que si se cumplen estos pronósticos que ya nos platicaba el doctor Efren, de que probablemente suba hasta los 19, ¿qué puede pasar? Bueno, hemos de recordar que dentro de los mercados, el ajuste de los flujos de capital y que recibimos como país tiene un componente muy importante a través de las tasas de interés. Y ese componente se denomina premio por riesgo. Ese premio por riesgo es una compensación que hay que dar a los inversionistas para que continúe siendo atractivo un activo financiero, un instrumento financiero. En este caso, cuando la incertidumbre se exacerba, ese riesgo se incrementa y la única manera de mantener siendo atractivo un activo financiero o la inversión en un país es aumentando la prima por riesgo, que son las tasas de interés ofrecidas. Esto revierte muchos de los efectos que hemos estado discutiendo en términos de que se reduce la inversión efectiva que se está realizando, se hace menos atractiva la inversión real, palpable, en forma de industria, en forma de empresas, y lo que ocasiona es que obviamente esa falta de atracción de inversión directa en forma de industria obviamente resiente la cantidad de dólares que tiene la economía y la moneda se reajusta depreciándose. En otras palabras, también es importante destacar que esta narrativa que hemos trabajado y hemos vivido en este año 2023 y parte del 2022 sobre cómo y qué tan importante ha sido la inversión de nearshoring, cuando nosotros analizamos los datos de la Secretaría de Economía, nos damos cuenta que, al menos para el caso de Nuevo León, un porcentaje muy importante de la inversión extranjera directa no ha sido por nuevas empresas, sino por la reinversión de utilidades de empresas que ya están colocadas en el Estado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que siguiendo uno de los principios fundamentales de las finanzas, que es que la manera más barata de financiar proyectos productivos es la reinversión de utilidades. Lo que estamos observando para el Estado es las empresas que ya estaban ubicadas en el Estado
para poder seguir creciendo ante la falta de estímulos y ante el contexto muy particular de coyuntura, están utilizando sus propias utilidades para reinvertirse y eso se registra como inversión extranjera directa. Empresas que no son mexicanas, que usan sus utilidades para continuar creciendo. Pero no ha habido todavía esos reportos de nueva industria y todo ha quedado en promesas, es decir, promesas y compromisos de inversión que todavía no se reflejan. Al respecto, y con esto concluyo esta intervención, podría ser el caso que cuando justamente se están dando estas presiones de riesgo, estas presiones de incertidumbre que empiezan a depreciar la moneda, es cuando se realice la inversión extranjera en forma de nearshoring de nuevas industrias y vuelvan a nivelar el tipo de cambio a los niveles no tan altos como los observamos durante la pandemia, pero sí niveles aceptables, por lo cual el superpeso continuaría como un fenómeno, pero no, repito, no como producto de una política pública, sino de circunstancias en donde estos flujos de inversión siguen jugando el papel fundamental de mantener la moneda a los niveles que estamos observando. Ahorita ha sido de circunstancias, entonces, lo que ya mencionaban, la llegada de remesas, estas inversiones, la situación de la guerra, ha sido de circunstancias, no ha sido de política pública financiera federal. Definitivo. Le corresponde exclusivamente a la federación este tema. Sí, porque es un tema de estabilidad de los precios y es un tema de estabilidad del sistema financiero, que en este caso, bueno, es interesante esta pregunta porque ya va al tema filosófico, ¿no? ¿A quién corresponde? Y en este caso sería a la autoridad monetaria, que es Banco de México. ¿No? Que, bueno, por decreto y por política, ellos establecen que no están interviniendo directamente en el mercado cambiario, no lo están controlando, ¿no? Su única herramienta de política económica sigue siendo la política monetaria a través de una tasa objetivo con la idea fundamental de mantener la tasa de inflación estable y lo más cercano a los niveles objetivo del 3.5%, cosa que ha estado lejos de ocurrir durante muchos años, producto de la incertidumbre, producto de la coyuntura, pero que actualmente esta reducción en las tasas de inflación a niveles todavía por encima del objetivo, sí se puede vincular a una efectividad de la política monetaria. En la medida en que esta efectividad continúe, entonces ya no sería necesario mantener tasas de interés tan altas y podría ser que al momento en que se reducen, cambien por completo también este fenómeno del superpeso, porque son, como decíamos hace unos minutos, los diferenciales entre tasas de interés de México y de Estados Unidos, lo que hacen atractivo la atracción de inversión comprando monedas y revalorando el peso. Pero si las tasas de interés de Banco de México dejan de ser tan altas porque ya no se necesitan, entonces esta revaloración actuará en contra del tipo de cambio. Híjole. Sí, doctor. Gracias. Hay una cuestión que no hemos comentado aquí y que vale la pena señalar. En todo este contexto de qué tanto hemos hecho como país, como economía para este asunto. Y si analizamos la parte de la competitividad, los índices de competitividad que actualmente tenemos nos hablan de que vamos en sentido regresivo. En lugar de ir mejorando, nos estamos posicionando cada vez peor. Por ejemplo, en el caso del índice del Foro Económico Mundial, estamos ocupando la posición 56 de 63 países. Es decir, casi estamos hasta abajo, en lo más abajo que puede haber realmente. Eso nos habla de que como país no estamos siendo atractivos. Y el inversionista lo que va a buscar es que seamos atractivos, competitivos, seguros para poder llegar. Si eso lo vemos desde el punto de vista del INCO, el Instituto Mexicano de Competitividad, la información es exactamente la misma. A pesar de que el INCO y el Foro Económico Mundial tienen indicadores de competitividad, miden cuestiones relativamente diferentes, no son idénticos. De hecho, la muestra que manejan cada uno de ellos es distinta, pero en el INCO también estamos mal posicionados. Para el INCO estamos ocupando el lugar 37 de una lista de 43 países. Es decir, en ninguno de los dos índices estamos bien. Si a eso le añadimos que para el siguiente año tenemos en medio el ejercicio democrático de la elección federal,
eso va a complicar todavía más las cosas, porque traemos una contienda muy difícil entre las dos precandidatas, ¿no? El caso de la precandidata oficial, Claudia Sheinbaum, y el caso de Claudia Xochitl para el lado opositor, y a donde se ha sumado nuestro exgobernador, vamos a llamarle de alguna manera, o gobernador en licencia, Samuel García, ¿verdad? A la contienda. Entonces, esto va a enturbiar claramente el proceso, y enturbiar el proceso va a generar esa prima de riesgo que comentaba Jorge. Pero la única forma de mantener una economía, vamos a decir, trabajando con esas tasas de interés, porque vamos a tener tasas que probablemente se mantengan altas, va a ser inyectándole dinero. Y esa inyección de dinero nos va a complicar el proceso, porque entonces la variable que hoy ya está a la baja, como es la inflación, tiende otra vez a irse a la alza. Y con una inflación a la alza, las tasas de interés tampoco van a bajar. Entonces, esto claramente nos habla de un panorama bastante incierto para el 2024, donde de entrada lo que yo podría decir es, no pinta tan favorecedor como pudo haber sido este 2023. Bien, con esa reflexión vamos a marcar el siguiente corte. Ahorita regresamos para seguir hablando justamente de eso, porque me parece que la elección en sí genera inestabilidad, genera ruido, genera como, tal vez no preocupación, pero sí como un objeto de estar por parte de inversionistas, como viéndolo, observándolo, a ver cómo se desarrolla la elección en algún país. Y ya con sus características, dependiendo cómo se desarrolle, bueno, pues ya tomarán decisiones. Entonces, bueno, ahorita regresamos para seguir hablando de eso. Estamos tocando el tema del superpeso aquí en La Nocturna. No se vayan, regresamos. Regresamos a La Nocturna, seguimos hablando del superpeso, de este tema de la economía que durante este 2023 nos ocupó muchísimo. Y bueno, ya se nos fue el 2023 prácticamente, pues ya vámonos despidiendo de él, y ahorita entre fiestas y demás, pues ya no tenemos cabeza para eso, ¿verdad? Vamos a enfocarnos en 2024. Tenemos el fenómeno, ahorita antes de irnos a la pausa yo lo mencionaba, el fenómeno o el tema más bien de las elecciones. Cuando se elige un presidente o presidenta de un país, creo yo que el simple hecho de la renovación de los poderes genera ruido entre los inversionistas. ¿Esto afecta también la cuestión del superpeso, como le llamamos ahorita? Pues sí, definitivamente las elecciones, en este caso federales, para nuestro país. Y una nota al pie que después tocaremos en algún otro programa, que son las elecciones de Estados Unidos también. Sí, que coinciden. Bueno, regresando al caso de México, son un tema en sí mismo, porque el ejercicio de un Estado de Derecho, el ejercicio de mantener las instituciones democráticas que garanticen el buen funcionamiento del sistema económico, obviamente están detrás de la atracción de una inversión realizada en el país, de la estabilidad que genera y la credibilidad que genera el entorno económico para ser atractivo para su inversión. Pero efectivamente esta continuidad o disrupción entre los proyectos del actual gobierno federal y quien continúe en el siguiente ejercicio federal van a ser fundamentales para poder determinar hasta qué punto estos fenómenos que estamos observando van a continuar. Vamos a seguir aprovechando la coyuntura de ser vecinos de uno de los principales aún mercados en el mundo, como es Estados Unidos, o si las características que desafortunadamente ya se venían observando, pero que pasaron desapercibidas por el fenómeno de la pandemia, se van a también a incrementar, que son la falta de apoyos y estímulos hacia la inversión privada, el uso de recursos exclusivamente en proyectos de la agenda del gobierno federal que no necesariamente reditúan en rendimiento social, la destrucción de instituciones complementarias al aparato gubernamental que estaban siendo ya administradas por la sociedad civil y que al momento en que desaparecen
regresan la concentración del ejercicio del poder hacia Palacio Federal. Los apoyos asistencialistas a personas adultas mayores, las becas, todo eso. Y la eliminación de algunos fideicomisos. Los fideicomisos y programas sociales. Programas sociales y apoyos a ciencia, cultura, etcétera. Seguro Popular, guarderías, todo eso. Y Progreso Oportunidades, ProMéxico, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Es decir, la pandemia vino a ocultar una serie de cosas que estaban pasando ya desde antes de este fenómeno, donde veíamos caídas en la inversión, caídas en la construcción, caídas en los índices de confianza del país, y que simplemente quedaron disfrazados o combinados con el enorme fenómeno de la pandemia, pero también mucho de la reactivación económica post pandemia está ahí oculto todos los fenómenos que estamos discutiendo. Entonces, definitivamente las elecciones van a ser muy importantes en determinar si este fenómeno del superpeso continúa o si lo que vamos a observar es precisamente un reajuste en todos los procesos económicos importantes a través de inflación, tasas de interés, inversión y tipo de cambio que vengan a revalorar el panorama económico. Doctor, ¿qué podría pasar en 2024 de cara a las elecciones? Creo que hay que considerar un aspecto que es importante. Puede ser que el tipo de cambio se llegue a mantener todavía en los niveles favorables que podríamos presumir que tenemos ahorita, pero esto tiene mucho que ver con el tipo de inversión que llegue al país. Hablamos de dos tipos de inversiones que pueden llegar: la inversión extranjera directa y la inversión extranjera indirecta. La inversión que verdaderamente nos favorece y nos va a hacer atractivos es la inversión extranjera directa, que es cuando el inversionista viene y abre aquí sus empresas para ponerse a trabajar. La inversión extranjera indirecta es la que simplemente lo que llamamos tradicionalmente los capitales golondrinos, que entran y salen de un país conforme las tasas de interés se empiezan a mover, ¿verdad? Ese dinero, que en una entrada puede ser muy conveniente para México, en cualquier momento se nos puede ir. Y el problema de las tasas de interés tan altas es que el capital que atraen es el capital golondrino, justamente. Entonces, ahí sí traemos un riesgo. Por eso digo, de mucho va a depender de esas otras cosas que como gobierno y como economía estemos haciendo para contrarrestar lo que va a pasar. Por supuesto que la elección va a marcar un detonante de cuál es la tendencia de este país, ¿verdad? Y hay que ver, además, no solo quién la gane, sino en qué condiciones se da la victoria de ese candidato o candidata triunfador, ¿verdad? Porque si se da en condiciones de seguridad y todo el mundo aceptamos que el resultado es correcto y que no hay nada que discutir y cuestionar, tendremos una transición segura, tranquila, y las cosas empezarán a normalizarse. Pero donde tengamos que empezar a ir a tribunales para un conteo de los votos y como lo que pasó en 2006. Exactamente. Eso nos perjudicaría enormemente, y esto creo que se puede dar si llegamos a tener un resultado de elección cerrado, que hasta el momento, de acuerdo con las encuestas que se han estado recopilando en los diferentes medios, hacia allá pinta. Ahorita pinta para que tengamos una elección bastante cerrada. Hay que ver realmente en qué termina todo esto. Hay que entender que hoy día hay muchas muchas encuestas de diferentes casas, y que también hay mucha gente que no ha definido su voto. Sí. Y que esa gente que no ha definido su voto y los nuevos votantes son los que pueden cambiar el resultado de lo que hoy se está previendo. Sí, cierto. Y faltan muchos meses todavía, incluso, ¿verdad? Para que se llegue ese día, el día de la elección. Ahora, también es un tema importante el que en estos momentos haya como esta estabilidad, si le podemos llamar así,
para que no sea tema de campaña en estos momentos, ¿no? El tema de la economía, el tema del peso. Y bueno, y sí puede ser usado como tema de campaña a favor por una de las candidatas, ¿verdad? Que la candidata oficialista. El tema de que la economía está en un buen momento, a diferencia de otros países como lo es Argentina, donde fue determinante el tema de la economía. Aquí en México pues no tenemos esa situación. Pero en este ha sido resultado de la herencia de unos enormes sacrificios que realizó el país a partir del doloroso aprendizaje de la crisis del 94-95. Okay. Entonces, digamos que esos beneficios, esos ahorros que hizo el sistema social y económico mexicano a partir del doloroso aprendizaje de la crisis del 95, la creación de instituciones sólidas, el contar con finanzas públicas sanas, la creación de fideicomisos e instituciones que permitieran la estabilidad social de la que ahora goza el gobierno federal actual y que ha gozado durante todo el sexenio a pesar del manejo de la crisis por pandemia. Okay. Tarde que temprano se va a agotar, como pasó en otros países como Argentina particularmente, donde el uso exacerbado de recursos agotaron las ganancias de años de esfuerzos para terminar simplemente en las condiciones de precariedad que obligaron a una toma de decisión en política pública mucho más ruda y mucho más definida hacia temas en donde el papel del gobierno se prevé en ese país se reduzca de manera dramática con el nuevo presidente. Esperemos que no sea el caso de nuestro. Que las elecciones... puede ser un llamado de atención entonces. Claro, que no nos siempre. pase eso. Sí, que no nos vaya a pasar lo mismo, ¿no? Y que efectivamente en la medida en que las elecciones sean transparentes, claras, respetadas en términos de sus resultados y que muestren a una ganadora o un ganador con un margen lo suficientemente sólido como para revertir el resultado, permita la estabilidad que necesita el país para continuar siendo atractivo y que estos fenómenos que fueron de coyuntura sean aprovechados y no pase lo que, como en otros tantos fenómenos, México no supo aprovechar para consolidarse como una economía desarrollada, ¿no? Como fue la época del boom petrolero, la época del boom exportador, el Tratado de Libre Comercio y actualmente el fenómeno del nearshoring. Oportunidades perdidas que simplemente no terminaron por consolidar el desarrollo económico del país y que nos alejaron por mucho del potencial que podríamos haber tenido de haberse aprovechado. Sí. Doctor. Aquí lo único que yo quisiera señalar es, y sin pretender entrar en cuestionamientos que salen de esta mesa y de este programa, es ¿qué fue lo que sucedió en Argentina? En Argentina lo que sucedió fue muy sencillo, fue un agotamiento del sistema populista. Sí. Y corremos el riesgo en México de que si abusamos de la política que hoy se está manejando, caigamos en una situación igual. No estoy diciendo que en México vaya a pasar, lo único que estoy señalando es Argentina ya fue el ejemplo de lo que nos puede llegar a suceder en dado caso de que estemos abusando de una política. Y el detalle es, en México pareciera ser que hacia allá vamos. Esto es lo que también le mete en este momento mucho riesgo o mucho ruido a la elección. Yo creo que todo mundo esperaba en Argentina la continuidad de la política populista y el resultado demostró todo lo contrario. Y como ya se demostró que en otros países sí se puede, pues la lectura es, en México podría llegar a darse. Sí. Ha tocado un tema usted súper importante, ¿no? En Argentina el peronismo tiene esa tradición también de mucho apoyo social, mucho a los grupos vulnerados, pero ya también se ha hablado en este programa, digo, sin demeritar los esfuerzos y sin tratar de estigmatizar a nadie, pero la muestra ahí está, ¿no? La ayuda por un lado, pero la consecuencia por el otro, ¿verdad? Y es que no nos pase eso. No es el apoyo social en sí mismo, sino la manera irresponsable de realizarse, en donde no hay un sustento financiero de largo plazo que permita su continuidad y que por lo tanto obliga a la siguiente administración a ver cómo le haces para seguirlos manteniendo, porque el tema no es la falta de apoyo a las gentes vulnerables, como pueden ser los adultos mayores
o las personas con discapacidad. Es más bien la sustentabilidad de esos programas que no se garantiza con la estructura actual de las finanzas públicas con las que cuenta ese tipo de financiamiento. Se estuvieron financiando precisamente por la desaparición de fideicomisos, por la deconstrucción de programas sociales que habían mostrado su eficacia para reducir la pobreza, pero después de eso, ¿qué? ¿De dónde van a obtener los recursos para garantizar su continuidad? Entonces, es nada más destacar esa parte. No se trata de eliminar apoyos, sino de garantizar su sustentabilidad, sin que eso represente un detrimento de otros programas sociales que son fundamentales para el buen funcionamiento de la economía mexicana, como son la salud, la educación y la seguridad. Sí, y de entender cómo funcionan. Doctor, tengo corte, regreso con usted para no pierda la idea que ya nos va a compartir. Ahorita regreso con usted. Estamos aquí en La Nocturna. Ya regresamos a La Nocturna y vámonos rápidamente en este último bloque. Les pido que si tienen alguna idea que yo no les haya preguntado, que no haya salido, aprovechen para hacerla. Vámonos rápidamente con el doctor Efrén, y nos iba a comentar algo justo respecto a esto, los programas sociales del gobierno federal. Sí, justamente en esta idea que comentaba Jorge sobre los apoyos sociales que estamos otorgando, yo coincido con él. No estoy en contra de que existan esos apoyos sociales. No estoy en contra de un gobierno que pueda facilitarle ayuda a la gente. Lo que necesitamos simplemente es que la ayuda no se puede otorgar per se, simplemente sin recibir o sin exigir nada a cambio. Hay que enseñarle a esa gente a hacerse responsable del dinero y a trabajar. Porque si no le enseñamos a esa gente a trabajar y no educamos a esa gente para el futuro, pues simplemente estamos tirando el dinero al excusado, hagamos de cuenta, y cada jalón que le damos se nos está yendo por ahí el dinero, ¿verdad? A un punto, por ejemplo, que es bien importante mencionar que no hemos tocado todavía es qué ha pasado con la pobreza a raíz de estos programas sociales que tanto hemos estado dando. Y bien, aunque el número de pobres ha disminuido, eso es irrefutable, eso está claramente señalado en las cifras del Coneval, hay un punto que a lo mejor no nos hemos dado cuenta de esto. Y resulta ser que la gente que permanece pobre, hoy es más pobre. ¿En qué me baso? Las mismas cifras del Coneval demuestran que la carencia de necesidades no cubiertas por estas gentes ha aumentado en promedio. Es decir, podemos tener menos pobres, pero los pobres son más pobres. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto hemos realmente trabajado en pro de nuestra gente cuando puedo sacar a 2 de la pobreza, pero los 5 que se me quedan son más pobres? Sí, se hicieron más pobres. Exacto. Sí, porque justamente este tema que es fundamental y que está oculto en las cifras es el hecho de que con la desaparición de programas como lo fueron Seguro Popular o la falta de una estructura que permitiera aprovechar el aprendizaje que tuvimos durante la pandemia para modernizar el sistema educativo, nos alejamos por completo de sectores que son altamente vulnerables, y esto se observa precisamente en la falta de cobertura del sector salud, en la mala calidad de los programas educativos que están fuera de la discusión de la política pública, pero que van a tener efectos en el mediano y largo plazo con las nuevas generaciones, ¿no? La falta de un sistema de salud, un sistema de cuidados simplemente que limita la capacidad, por ejemplo, de las mujeres para integrarse al mercado laboral sin dejar de proteger a los adultos mayores y a los niños dentro del hogar. Entonces, creo yo que la lectura que se puede dar a esta información debe ser amplia, debe ser discutida. ¿Por qué? Porque, como estamos de acuerdo en esta mesa, no se trata de eliminar apoyos, sino de más bien orientarlos a que esos apoyos sean efectivos para poder eliminar una pobreza de manera permanente y que no simplemente sea un estímulo de corto plazo que brinde un cierto beneficio a quien lo recibe, pero que no garantice
la eliminación de la pobreza de manera permanente. Es decir, eliminas sistemas de salud para dar 100 pesos, 150 pesos por miembro a un hogar, pues con ese dinero no va a ser suficiente para poder comprar medicinas, para poder tener atención médica, para contar con una guardería, que ya estaban establecidos en programas sociales y que no eran contabilizados como parte del ingreso del hogar, pero sí tenían el acceso a ello y permitía un nivel de bienestar que era equiparable a no ser pobre. Entonces, esa combinación entre la necesidad de contar con programas, pero también la necesidad de que sean sustentables, va a ser una parte importante que debe estar en el debate de las próximas elecciones. Sí, la parte económica, sí, doctor. Que no se nos olvide un detalle. Hablar de la pobreza es un fenómeno multifactorial. Sí. Esto significa que no basta con que le demos al individuo más dinero, y pareciera ser que ahí es donde nos estamos quedando, porque a lo largo de este sexenio, y no está mal, pero hemos incrementado fuertemente el salario mínimo. Pero insisto, pareciera ser que nos enfocamos nada más en la parte del ingreso, cuando en realidad la pobreza es un fenómeno multifactorial donde hay que ver la parte de vivienda, la parte de salud, la parte de alimentación, muchas otras cuestiones que están al lado y que no lo estamos viendo. Por eso es que señalo, hoy los pobres son más pobres. Sí, cierto. De hecho, ahorita que lo mencionaba, ¿no? Ahora al inicio de diciembre se anuncia el aumento al salario una vez más, que justamente coincide con que va a entrar a principios de 2024, justamente en año electoral, ¿verdad? Esta medida. Ahora, la tendencia es que pudiera durante 2024 seguir apreciándose o depreciándose, ya no supe cuál era el término correcto, pero que pudiéramos llegar a 19 el dólar. Sí, depreciando. Que el superpeso pudiera ir perdiendo terreno. Yo visualizo que durante el 24 el tipo de cambio seguirá una tendencia de depreciación. Así como lo están manejando los analistas económicos que han sido consultados por Banco de México. Hay que recordar, hemos hablado de que la economía aparentemente pinta bien. Hay que ser claros. Pinta bien, pero está sostenida por alfileres. O sea, tenemos hoy una economía que se sostiene de alfileres. En el momento en que alguien llegue y sin querer quite uno de esos alfileres, la economía se nos va a caer, y es cuando van a salir a flote muchas de estas cuestiones. Sí. Me parece un dato súper importante, sobre todo porque este programa estaba dedicado a analizar justamente el superpeso, pero lo que aquí ha salido me parece súper valioso, porque también nos ayudará a tomar una decisión el próximo año, ¿no? Este año, porque el tema de la economía sin duda es súper relevante para eso. Y es que el superpeso es el reflejo, y yo creo que para retomar el hilo conductual y cerrar las intervenciones, es el reflejo de una serie de factores coyunturales en donde el papel de lo que hemos vivido después de la pandemia ha jugado un rol fundamental para que se manifieste de esta forma, pero que obviamente, como lo dice el doctor, esos factores coyunturales, de la mano de la falta de asertividad en la política pública, pone a toda esta situación en alfileres, es decir, en equilibrios relativamente delicados, en donde la falta de recursos, la inestabilidad política, el asedio de la amenaza de la inestabilidad social, si es que se comienza a manejar la amenaza de retirar apoyos que ya están actualmente garantizados, van a jugar un papel fundamental para que lo que ahorita se anuncia como un superpeso en realidad simplemente se traduzca en una devaluación abrupta, que dé por sentado el hecho de que en realidad lo que estamos observando obedece más a otros factores que no tienen que ver con el manejo de la política pública actual. Entonces, creo yo que esa es una de las grandes conclusiones de esta mesa, el hecho de que debemos observar este fenómeno como un tema coyuntural que es resultado de múltiples fenómenos inflacionarios internacionales, de incertidumbre bélica, de cuestiones de recuperación económica y de un paradigma nuevo en materia del comercio internacional, y que en la medida en que estos factores se vayan agotando, la moneda se devaluará. Sí, saldrá la verdad a flote. ¿Doctor? Si queremos hablar de un superpeso en toda la extensión de la palabra,
hay que dejarlo claro, necesita ser acompañado de una política pública que lo respalde. Y el problema es, al día de hoy, esa política pública no existe. Al día de hoy, simple y sencillamente, es por cuestiones externas, meramente coyunturales, como bien lo comenta Jorge. Cierto. Y bueno, estas dos reflexiones con las cuales nos dejan y que ya nos encaminan a cerrar este programa, nos dejan con muchísimas más preguntas e incluso esto es tema o es punto de partida para ahora sí irnos a analizar cada uno de los programas, propuestas, ideas de los personajes que ahorita están ahí en ese escenario, que no lo podemos abordar aquí, pero porque bueno, luego no corresponde a este programa, claro, no corresponde. Pero la gente allá en su casa seguramente podrá sacar conclusiones para poder analizar justamente cada uno de los programas y cada una de las propuestas. Yo les agradezco muchísimo sus aportaciones porque nos dejan con una mayor claridad sobre este tema que parece de repente complicado, pero no ya en voz de ustedes, la verdad es que no. Muchas gracias. Qué amable, gracias. Gracias a ambos por haber participado. Buenas y gracias también a ustedes que nos acompañaron como cada viernes. Recuerden, estamos cerrando el año. La próxima semana tenemos el último programa de este año aquí en La Nocturna y en 2024, por supuesto, seguimos hablando de temas de actualidad. Pásenla muy bien. Felices fiestas.